Le voy a regresar un poquito a una cita de Lenin para continuar con el texto. Y dice, hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo podría ser introducida desde fuera. La historia de los países atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia sindicalista, trade unionista, dice aquí. Es decir, la convicción necesario de agruparse en sindicatos y luchar contra los patronos, reclamar del gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de las teorías filosóficas, históricas y económicas que han sido elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras, los intelectuales. Por su posición social, también los fundadores del socialismo científico contemporáneo, Marx, Engels, pertenecían a la intelectualidad burguesa. Exactamente del mismo modo, la doctrina teórica socialdemócrata ha surgido en Rusia independientemente en absoluto del crecimiento espontáneo del movimiento obrero. Ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios socialistas. A partir de este análisis que Lenin lanza, un ataque hacia lo que él llama el culto de la espontaneidad. Se trata de un tema cuya vigencia, como veremos más adelante, lejos de haberse eclipsado, adquiere hoy inéditas proporciones, especialmente en América Latina. El supuesto de este culto es que las masas tienen conocimiento especial de su propia situación y de la sociedad en la cual se hallan insertas, de su estructura, de los rasgos que identifican su coyuntura, lo que le confiere sus iniciativas espontáneas una certera direccionalidad revolucionaria. Las raíces de este culto se hunden en el caso ruso, en el que la tradición populista, una de cuyas cláusulas establecía la hegemonía de las masas sobre la élite y de la superioridad de su saber natural sobre el conocimiento artificial libresco de los dirigentes. Consciente de la debilidad de esta argumentación, Lenin advertía que la celebración del espontaneísmo equivalía en absoluto, independientemente de la voluntad de quien lo hace, a fortalecer la influencia de la ideología burguesa sobre los obreros. En apoyo a la posición de Lenin, a quien en ese momento era considerado el guardián de la ortodoxia marxista, en el seno de la socialdemocracia alemana, Karl Kautsky, y cita in extenso párrafos de un artículo publicado en New Zeit, donde se critica el nuevo paradigma de la socialdemocracia austríaca. Karl Kautsky deja en dicho las tesis bernsteinianas de la desarrollo capitalista, además de crear las premisas para el socialismo. En clara alusión al título del libro de Bernstein, engendra directamente la conciencia de su necesidad, el socialismo y la lucha de clases prosigue, surgen de premisas diferentes. La conciencia socialista moderna puede surgir únicamente sobre la base de un profundo conocimiento científico, y no es el proletariado el portador de la conciencia, sino la intelectualidad burguesa. La conclusión de Kautsky es inexorable. La conciencia socialista es algo introducido desde fuera en la lucha de clases del proletariado y no algo que ha surgido espontáneamente de ella y no habría necesidad de hacerlo si está consciente de que debería derivar automáticamente de la lucha de clases. Lenin remata este argumento de la manera siguiente. Dado que el capitalismo hay dos ideologías, solo dos, la burguesa y socialista, no hay ninguna tercera ideología en una sociedad de clases, toda concesión que nos aleje del socialismo terminaría favoreciendo a la burguesía. La lucha espontánea de los trabajadores remata en el trade unionismo. La lucha exclusivamente, es decir, la lucha exclusivamente sindical, es decir, sucumbe ante la dominación ideológica de la burguesía y los conduce, en los hechos, a renunciar al socialismo. Política tradeunionista y la política socialdemócrata. El tercer capítulo profundiza los elementos tratados en el anterior.
procurando diferenciar muy claramente de la política socialdemócrata de la política propuesta por los economistas, al exaltar las luchas económicas y rebajar la tendencia de las luchas políticas. No parece que hay dos tesis principales en ese capítulo. La tarea de la socialdemocracia es transformar la lucha sindical en la lucha política socialdemócrata, la lucha por las reformas económicas, las batallas tradeunionistas, por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, son imprescindibles, pero no insuficientes. Es necesario luchar también por la libertad y el socialismo, porque el gobierno deje de ser automático y abra las puertas a la democracia y la transformación de la lucha económica, sindical, en la política socialdemócrata exige aprovechar los destellos de conciencia política que la lucha económica ha hecho penetrar en el espíritu de los obreros para elevar estos al nivel de conciencia política socialdemócrata. La lucha por las reformas económicas. El partido debe de ser la vanguardia del desarrollo político. Sí, el socialismo debe de ser introducido desde fuera. El partido debe de ir a todas las clases de la población para diseminar las ideas socialistas. Ese ir a todas las clases supone que los socialdemócratas asumen papeles de propagandistas, agitadores y organizadores, de educadores que exponen ante el pueblo los objetivos democráticos generales de su lucha, pero si el partido quiere ser la vanguardia es necesario precisamente atraer otras clases. Sobre los métodos de organización y el revolucionario profesional. En el cuarto capítulo de la obra de Lenin expone los lineamientos organizativos de un partido socialdemócrata idóneo para enfrentar la inmensa tarea que tiene por delante. Comienza por criticar lo que denomina los métodos artesanales del trabajo político, la profunda improvisación y desorganización que prevalecen en los círculos políticos de Rusia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Qué había allí? Entusiasmo, apasionamiento, falta de preparación y una impresionante improvisación cuyos efectos destructivos mal iban a ser compensados por el heroísmo y la abnegación de una militancia que iban a la guerra, nos dice como verdaderos mujiks, es decir, sin más que un garrote en mano. La tesis principal del capítulo podría expresarse en los siguientes términos. La socialdemocracia requiere una organización de revolucionarios altamente profesionales. La improvisación y la desorganización son el reflejo del culto al espontaneísmo obrero. Así como se celebra su tendencia espontánea, poco reflexiva de la lucha política, de la misma manera que consiente la existencia de formatos rudimentarios de organización, dado que la lucha política es mucho más amplia y compleja que la lucha económica de los obreros contra la patronal, la organización y la socialdemocracia revolucionaria debe de tener un género distinto que la organización de los trabajadores para su lucha económica. Lenin esboza a las grandes líneas de estas diferencias. La organización de los obreros debe de ser, en primer lugar, sindical, luego, en lo más extensa y lo menos clandestina posible. La organización del partido debe englobar ante todo y sobre todo a revolucionarios profesionales, con lo que desaparece por complejo la distinción entre obreros e intelectuales. Dadas las condiciones imperantes en Rusia, dicha estructura no debe ser muy extensa. No debe ser muy extensa. Y es preciso que sea lo más clandestina posible. Veamos cómo describe Lenin al modelo amateur del dirigente revolucionario al que califica como espontaneísta o artesanal. Un revolucionario blandengue, vacilante en las cuestiones teóricas, limitado en su horizonte, que justifica la inercia por la espontaneidad del movimiento de masas, más semejante a un secretario de una trade union, es decir, de un sindicato, que a un tribuno popular, sin un plan audaz, de gran extensión, que imponga respeto a sus adversarios, inexperimentado, inhábil en su oficio, la lucha contra la policía política, que en ese momento era una policía secreta. No es un revolucionario, sino un mísero artesano. Por eso termina ese apartado con una encendida exhortación aludida más arriba.
Dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia en sus cimientos. Una organización que vale la pena aclararlo, dadas las reiteradas tergiversaciones que ha sufrido esta apelación, no significa que solo los intelectuales puedan convertirse en revolucionarios profesionales. Por eso Lenin dice que poco más adelante, todo agitador, obrero que tenga algún talento, no debe de trabajar 11 horas en la fábrica. Debemos arreglárnoslas de modo que viva por cuenta del partido, para que pueda pasar a la acción clandestina en un momento preciso, que cambie de localidad, una organización, por último, de agentes que no consagren a la revolución, a las tardes libres, sino toda su vida. No se derrota a la autocracia y mucho menos al capitalismo sin que algunos tengan una dedicación total e integral a la tarea. La organización revolucionaria debe de ser altamente centralizada. La última tesis principal que hallamos en el quehacer se refiere precisamente a la naturaleza organizativa del trabajo del revolucionario. En este último punto, Lenin es igualmente taxativo. La especialización de funciones y la división del trabajo que implica la invención de la figura del revolucionario profesional tiene como contrapartida un elevado grado de centralización organizativa. En sus propias palabras, la especialización presupone necesariamente la centralización y, a su vez, exige en forma absoluta. Este esquema organizativo puede ser llamado por su forma de organización de conjurados, y este carácter conspirativo se origina en las necesidades que impone la lucha política en un régimen autocrático en el que las actividades de la oposición se encuentran terminantemente prohibidas y son objeto implacable de persecución, hasta tal punto que es el carácter conspirativo condición imprescindible de tal organización que todas las demás condiciones, número de miembros, su elección, sus funciones, tienen que coordinarse con ella. Lenin reconoce que una organización tan centralista enfrenta varios peligros. Uno, que se aísle de las masas y se lance con demasiada facilidad de iniciativas que no encuentren eco en el campo popular. La otra, que es un modelo de este tipo, puede resultar incompatible con los principios democráticos. Claro está que esto supone dos condiciones inexistentes en Rusia. Por una parte, la posibilidad de crear una organización que pueda tomar parte en la vida política de manera abierta y pública, y por otra parte, la posibilidad de que todos los cargos de la misma sean electivos. Sin publicidad sería ridículo hablar de democracia, y en la Rusia zarista no hay publicidad posible. Bien distinta es la situación de la socialdemocracia alemana, en donde esas dos condiciones se satisfacen plenamente. En el caso ruso, debido a las condiciones impuestas por la clandestinidad, el control democrático de la dirigencia descansará sobre la plena y fraternal confianza mutua de los revolucionarios. Críticas al quehacer de Lenin. Es fácil imaginar la conmoción causada por el texto de Lenin en el movimiento socialista. Pero esto lo dejaremos para otro video. Las críticas al quehacer. Es fácil imaginar cómo la conmoción causada por el texto de Lenin en el movimiento socialista, no tan solo ruso, sino también europeo, en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, las críticas llovieron por todas partes. Axel Roth, Martov, Plejanov, hasta entonces intensamente asociados con Lenin, fustigaron con duros términos su propuesta, y lo mismo hicieron hasta con los mayor énfasis desde posturas cercanas a una supuesta ortodoxia marxista, Trotsky y Ryazanov. Fuera de Rusia, las tesis leninistas fueron también objeto de severos cuestionamientos, entre los que sobresale el que formulara Rosa Luxemburgo. Antes de examinar este asunto, habría que ampliar el foco y examinar el papel del leninismo en el desarrollo del pensamiento marxista, porque efectivamente a la muerte de los fundadores de la tradición no existía su legado una teorización acabada sobre el revolucionario político. Existían fragmentos dispersos, reflexiones aisladas o referencias ocasionales, pero no había una teorización seria acerca del instrumento político que debía guiar la revolución proletaria a buen puerto. Citemos una vez más a un Cerroni
para concordar con él cuando dice que la auténtica originalidad de Lenin, su anticonformismo teórico y su audacia intelectual permitieron, mientras que en Occidente la tradición marxista se estanca, ampliar e innovar análisis de diversas de la socialdemocracia de la sociedad moderna. Son tres los campos en los que se produce una radical innovación leninista. Uno de ellos, la Alianza Obrero-Campesina, posterior a la primera Revolución Rusa de 1905. El otro, la teoría del capitalismo monopolista y el imperialismo. Es un contemporáneo con la triunfante Revolución de Octubre. Pero cronológicamente hablando, la primera gran creación de la teoría marxista de la política tiene que ver precisamente con la concepción sobre el partido y la organización política del proletariado. Ese es que se cristaliza en el libro del quehacer. Es sumamente significativo que las críticas de la época a la formulación leniniana pusieran el acento de manera mucho más cercana sobre la acentuada centralización que proponía el Partido del Proletariado y que sobre el tema que hoy convoca reacciones mucho más marcadas que el origen exterior de la conciencia revolucionaria de las masas. León Trotsky, por ejemplo, dedica un vitriólico artículo a criticar las concepciones leninistas y no solamente las del libro que estamos ahora presentando, sino también las de un breve opúsculo anterior, Un paso adelante y dos pasos para atrás, en donde se prefiguran algunas de las ideas sintetizadas en el quehacer. Lenin aparece en su artículo titulado Jacobinismo y Socialdemocracia, publicado en Ginebra de 1904, como el jefe del ala reaccionaria de nuestro partido, diseñador de métodos acelerados del sustitucionismo político por sus tesis de los revolucionarios profesionales y principal responsable del inevitable fracaso del fetichismo organizativo, que arrasará en su caída a todo el marxismo ortodoxo reducido para Lenin y sus compañeros a algunas fórmulas organizativas primitivas. Sorprende que este artículo, el carácter abstracto y fuertemente teórico de la argumentación de Trotsky, como si el debate sobre las cuestiones de la organización pudiera plantearse prescindiendo del análisis de las condiciones concretas que se desenvolvía el accionar de la socialdemocracia en Rusia de los zares. Por esos momentos, en un texto de 1904, también publicado en Ginebra, donde se encontraba exiliado desde arriba o desde abajo, Riazanov sostiene que una organización conjuratoria de socialdemócratas es un absurdo lógico. La socialdemocracia no organiza ninguna conjura, no prepara la insurrección, no hace la revolución. Si bien Riazanov se abstiene de afirmar positivamente cuál debe de ser la tarea política de la socialdemocracia rusa, no le cabe la menor duda de qué es lo que no debe hacer. Y lo que no debe de hacer es preparar la insurrección popular. En todo caso, la crítica más importante que formula la revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo en su artículo Problemas de organización de la socialdemocracia rusa apareció en 1904. La autora reconoce desde el primer párrafo la tarea sin precedentes que le ha tocado en suerte a la socialdemocracia rusa: definir una táctica socialista en un país subyugado por una monarquía absoluta. Al tomar en cuenta las condiciones políticas concretas en las que debe llevarse a cabo dicha empresa, Rosa Luxemburgo comienza por establecer grandes diferencias existentes entre el régimen político y los zares de Rusia. En el periodo de la legislación antisocialista en Alemania de Bismarck, conclusión, ante la ausencia de las garantías formales que se ofrece la democracia burguesa, el centralismo aparece como una alternativa realista y razonable, y es por eso que Lenin desarrolla tanto en Un paso adelante y Dos pasos para atrás que en el quehacer, solo que en este caso, según nuestra autora,
Se trata de una tendencia ultracentralista que otorga decisiva intervención a una autoridad central del partido en todas las actividades de los grupos de partidarios locales. Rosa comprueba que la socialdemocracia exhibe en todas partes una fuerte tendencia hacia la centralización. Según en su entender se explica el hecho de que nacida al interior de un sistema centralizador, por excelencia es como el capitalismo, debiendo desplegar sus luchas en el marco de estados burgueses caracterizados por tendencias aún más pronunciadas, la socialdemocracia ha despejado en su estructura y en su organización las mismas inclinaciones, y de ahí que observe con singular hostilidad todo formato organizativo que aparezca ante sus ojos como expresiones particulares o federalistas. La propuesta de Lenin exacerba hasta límites jamás antes alcanzados la centralización organizativa de la socialdemocracia, la disciplina que Lenin tiene presente. Observa Rosa, es inculcada al proletariado no solo por la fábrica, sino por el cuartel, por el burocratismo actual, en síntesis, por todo el mecanismo del Estado burgués centralizado. Dado lo anterior, la socialdemocracia, tal cual concibe Lenin, será capaz de adecuar sus tácticas de lucha a la gran diversidad de condiciones que brotan en la vastedad geográfica y la complejidad económica y social de Rusia. Los poderes omnímodos de la autoridad central del partido, de un comité central omnisciente y omnipotente, son incompatibles con la flexibilidad que se requiere para enfrentar las múltiples peripecias de la lucha de clases. Por eso denuncia en su artículo que el ultracentralismo defendido por Lenin se nos aparece como impregnado, no ya de un espíritu positivo y creador, sino más bien de un espíritu estéril y vigilante. Nocturno, de un estilo de vigilante nocturno. Toda su preocupación está dirigida en controlar la actividad del partido y no a fecundarla, a restringir el movimiento antes que a desarrollarlo, a destrozarlo antes que unificarlo. Así decía Rosa Luxemburgo. En la línea con las críticas formuladas al interior del partido ruso que se veían en las tesis leninistas, una tentativa de sustituir el movimiento real de los trabajadores por un aparato partidario convertido por la magia de la organización en el demiurgo de la historia, el veredicto de Rosa es lapidario, pues Lenin, dice Rosa Luxemburgo, ni siquiera advierte que el único sujeto al que corresponde hoy el papel de dirigente es el yo colectivo de la clase obrera, que reclama resueltamente el derecho a cometer ella misma las equivocaciones y de aprender ella misma de la dialéctica de la historia y, en fin, digamos francamente, entre nosotros los errores cometidos por un verdadero movimiento obrero revolucionario son históricamente una fecundidad y de un valor incomparablemente mayores que la infalibilidad del mejor de los comités centrales. De todos modos, conviene recordar que para poner fin a esta recapitulación, que más allá de estas discrepancias, las tesis de Lenin acerca de la conformación de una conciencia revolucionaria y el papel central de los intelectuales en su promoción eran compartidas no solo por Kautsky, en su condición de principal teórico marxista de la Segunda Internacional, sino dice Kolowski, por Víctor Eigler, en la mayoría de la dirigencia socialdemócrata de la época. Solo que Lenin planteó que toda su radicalidad, una concepción que permanecía latente hasta cierto punto, culposamente oculta en la mayoría de las formulaciones prevalecientes en ese tiempo. Ahondando más que ese tiempo, digamos que la contraposición Lenin-Rosa no debería ser magnificada, pues, como muy bien lo demostraron Daniel Besaint y Alan Ayr en su trabajo suscitado por las grandes movilizaciones obreras y estudiantiles europeas de finales de la década de los 60, en la Rosa Luxemburgo solo puede encontrarse en un contrapunto fragmentario de las elaboraciones leninistas. Su contribución, por brillante que sea, en modo alguno puede ser considerada como una teoría de la organización.
en un debate donde las modas pasajeras sustituyen el rigor político, y no es inútil volver a los textos. Ben Said y Nair. Precisamente por eso se trata, en eso está puesto nuestro empeño, en volver a los textos clásicos del pensamiento marxista, no solo de una forma de reclamar ideológicamente quién es hoy, con gran abnegación, pero sin el beneficio de la memoria histórica y el conocimiento de los grandes debates que nos precedieron, se resistan a la dominación del capital. Ahora, de todo esto, ¿cuál es la crítica que Lenin tenía para sí mismo? Abondando más allá de la radicalidad de su estilo polémico, es preciso reconocer que Lenin ha sido en la historia del socialismo y muy particularmente en la historia del pensamiento de sus propias ideas, uno de los pocos autores capaces de someter sus propias ideas a una autocrítica rigurosa y por momentos despiadada. Luego del estallido de la Revolución de 1905 y la conformación de los primeros soviets en San Petersburgo, las tesis planteadas en el quehacer merecieron de parte de su autor una serie de comentarios que en parte las respaldan y en otras partes las rectifican. Es que los acontecimientos de 1905 demostraron que en ausencia del estímulo juzgado por Lenin tan crucial como el Partido Revolucionario, capaz de suscitar, orientar y dirigir la acción de las masas, éstas se desarrollan en un movimiento revolucionario esencialmente político y de amplitud extraordinaria. Obviamente, la actitud teórica de Lenin, opuesto a todo dogmatismo, hizo que éste tomara rápidamente nota de las enseñanzas que dejaba la Revolución del 5. Las ideas fueron volcadas en su prólogo a un texto. En 12 años, tal era su título tentativo, que pretendía ser la introducción a una recopilación de artículos escritos por él que había consentido luego del ensayo revolucionario de 1905 y la derrota de las tropas del zar que habían sufrido en la guerra ruso-japonesa. Lo cierto es que todos estos libros fueron confiscados por la censura y nunca vieron la luz pública. No obstante, el prólogo se salvó de la censura y nos deja importantes claves para comprender el pensamiento de Lenin. En esas páginas Lenin sostiene que el principal error en el que incurrieron las personas que en la actualidad polemizan con el libro del quehacer, consiste en que separan por completo este trabajo de determinadas condiciones históricas, de un periodo determinado del desarrollo de nuestro partido, un periodo que hace que ya tiempo pertenece al pasado. No se trata en consecuencia de una fórmula organizativa general, surgida en un manual de sociología y con pretensiones de universalidad y eternidad, sino del resumen de la táctica ya utilizada antes en Iskra, de la política organizativa de Iskra en 1901 y en 1902. Dicha táctica resultó a la postre exitosa. A pesar de la escisión del Partido Socialdemócrata, aprovechó antes que ningún otro el claro pasajero de la libertad para llevar a la realidad el régimen democrático ideal de una organización abierta, con un sistema electivo, con una representación en los congresos proporcional al número de miembros organizados en el partido. Lenin no comparaba la situación del Partido Obrero Socialdemócrata ruso solo con la de otros partidos de izquierda, sino que inclusive con partidos burgueses. Y constata la superioridad del accionar de los socialdemócratas en relación con el resto. Es interesante notar aquí cómo la concepción desarrollada en el quehacer no implica para nada desconocer la importancia de la legalidad de una organización pública democrática toda vez que éstas sean posibles. No hay endiosamiento alguno de una forma organizativa, sino adecuación táctica a las circunstancias imperantes y seguir sosteniendo que en 1901 y en 1902 Iskra exageraba respecto a la idea de la organización de los revolucionarios profesionales. Es como si después de la guerra ruso-japonesa se hubiera echado en cara a los japoneses el haber exagerado las fuerzas militares rusas, el haberse preocupado exageradamente antes de la guerra, de la lucha contra esas fuerzas. Por desgracia, muchos no ven que ahora la idea de organización de los revolucionarios profesionales ha tenido ya una victoria completa.
pero victoria hubiera sido imposible si en su tiempo no se hubiera colocado esta idea en primer plano, si no se lo hubiera inculcado exagerándola a las personas que ponían trabas a su realización. Según nuestro autor, tales críticas formuladas, sobre todo una vez la batalla por la instalación de la socialdemocracia se ha ganado, es simplemente ridícula. En el prólogo, Lenin aprovecha para aclarar una vez más la cuestión tan arduamente debatida desde entonces, los revolucionarios profesionales y su vinculación con la clase. Para nuestro autor, la clase obrera posee la mayor capacidad de organización que las demás clases sociales capitalistas, afirmación que ésta no deja de ser contradictoria con otras vertidas por Lenin, no solo en Qué hacer, sino a lo largo de toda su extensa obra. En todo caso, y para no desviarnos hacia otro tipo de consideraciones, Lenin prosigue diciendo que sin tal capacidad, una organización de los revolucionarios profesionales hubiera sido un juguete, una aventura, un simple cartel, una tal organización que tiene un sentido sin que relaciona con la clase efectivamente revolucionaria, que se levanta espontáneamente para la lucha. Una última reflexión sobre las autocríticas de Lenin son de dos tipos. Algunas explícitas, como la que acabamos de señalar, y otras implícitas y silenciosas. Entre estas últimas hay algunas que son pertenecientes al objeto de nuestro trabajo. Es bien sabido, luego de haber redactado un texto importante sobre los problemas de la organización de las tareas populares, Lenin nunca retomó explícitamente esta problemática. Este silencio es tan resonante como sus palabras. Nuestra interpretación expuesta de manera abreviada es la siguiente. El quehacer fue la respuesta a un momento especial que se desarrolló en la lucha de clases en Rusia. Luego de este estallido. Luego del estallido de la Revolución de 1905 y la modesta apertura política realizada por el zarismo, la sola idea de un partido clandestino organizado de manera ultracentralizada cayó en obsolescencia. La dialéctica de la historia rusa dio origen a la aparición de una nueva forma política, los soviets, que asumieron una centralidad que nadie había ni siquiera sospechado pocos años antes, y que acabó por desplazar a la que hasta entonces tenía reservada el partido. Es más que significativo el hecho de que en las jornadas que se extienden de febrero a octubre de 1917, Lenin casi no hace mención alguna a la cuestión del partido en las vísperas mismas de la revolución. Con su certero instinto sabía que el protagonismo pasaba por los soviets, no por el partido, y que ese tenía una misión que cumplir, pero que el ritmo de la dirección del proceso revolucionario estaban dictados por los soviets, y que las tareas del partido solo adquirían sentido de gravitación al interior de los soviets, no desde afuera o desde adelante. De ahí que la sorprendente radicalidad de sus famosísimas tesis de abril, en las cuales, para estupor de sus propios camaradas de partido, planteaba la consigna de que habría ser la guía para la acción. Durante todo este tormentoso periodo revolucionario, todo el poder a los soviets, la actitud que ésta se reitera de una de sus obras más importantes, El Estado y la Revolución, estriba en el vértigo final de la revolución y en donde la referencia al partido está ausente o tiene un carácter absolutamente marginal. Nos parece que este crepúsculo teórico y práctico del partido tiene que ver con el hecho de que en la apreciación de Lenin su función histórica había sido asumido por esa nueva forma organizativa de los soviets, sobre la cual descansaría el éxito de la inminente revolución. De alguna manera, este silencio también constituye una elocuente autocrítica. Elementos para su evaluación un siglo después. Hoy estamos en condiciones de evaluar con más serenidad y con sabiduría que nos otorga el conocimiento del proceso histórico ese sempiterno enigma tan difícil de descifrar en el presente, los aportes y las limitaciones del clásico texto de Lenin, y para ser congruentes con las orientaciones epistemológicas del materialismo histórico, vamos a proceder a la valoración final del quehacer, tomando en cuenta tanto su contexto de producción como las condiciones de recepción que nos impone nuestro presente. Digamos que para comenzar se trata de un libro dotado de una densidad teórica poco común,
pese a que Lenin lo califica más de una vez como un folleto que en realidad se trata más de una obra que posee una envergadura teórica e ideológica extraordinaria, y esto más allá de sus errores es un libro altamente polémico, pero que se toma trabajo de examinar meticulosamente cada uno de los argumentos de sus adversarios. Un libro que además responde a la preocupación concreta, la emergencia de un gran movimiento de masas llamado a cambiar el curso de la historia de la humanidad, y cuya importancia y cuyo destino Lenin intuyó en todos sus alcances antes y con más profundidad que ninguno otro. Un Lenin, recordémoslo, junto con tantos otros de su generación, no pudo conocer por qué estaban aún inéditos ciertos textos fundamentales del marxismo, lo que torna aún más encomiable su cuidadosa aplicación del corpus del materialismo histórico a los más diversos emprendimientos intelectuales y prácticos. En efecto, Lenin hace del marxismo una guía para la acción, sin haber podido conocer la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, o los manuscritos de 1844, o la ideología alemana, y por supuesto los Grundrisse, todos publicados después de la muerte de Lenin, ocurrida en 1924. Pese a ello, su fidelidad a lo fundamental del legado de Marx es asombrosa y es estricta. Justicia reconocer tan singular logro, corrigiendo a Marx. Pero esa fidelidad no lo eximió de mantener invariablemente una actitud crítica en reacción a la tradición teórica heredada. Lenin se tomaba muy en serio la sentencia que él mismo acuñara y que decía que el marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción. Su rechazo a la canonización del marxismo que estaba sufriendo a manos de la Segunda Internacional, lo impulsó a adoptar una actitud de revisionismo permanente, que, como decíamos más arriba, fructificó en tres importantes aportaciones teóricas en las áreas de las alianzas de clases, el imperialismo y la teoría del partido político. Examinando las tesis leninistas acerca del último de los temas, uno de los más eminentes marxistas de nuestro tiempo, el intelectual hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, sostiene que en relación con la praxis transformadora del proletariado Lenin, una revisión radical de los planes clásicos del marxismo, en efecto, en las funciones originarias establece que las contradicciones del capitalismo crean las condiciones que hacen posible la toma de conciencia del proletariado, el cual, a través de diferentes partidos obreros, se organiza y lanza a la conquista del poder político. Esto puede ocurrir por la vía revolucionaria o, como diría el Engels de la década de 1890, eventualmente por una vía gradual y pacífica. Como bien observa Sánchez Vázquez, en el esquema clásico de Marx prevalece una excesiva confianza en la capacidad del proletariado, dada su posición objetiva en el sistema, para elevarse por sí mismo, en el curso de su propia praxis, y acceder en plena conciencia de clase que permita conocer la verdadera situación del modo de producción y a partir de la adquisición de la misma actuar revolucionariamente. Sin embargo, las enseñanzas de la historia real desmienten esa doble confianza en la elevación del proletariado a su conciencia y de clase y de la actuación revolucionaria conforme a ella. En ese momento en que hace su entrada Lenin corrigiendo los dos supuestos del marxismo clásico, a partir del análisis de la experiencia histórica europea de la segunda mitad del siglo XIX y de los propios acontecimientos ocurridos en Rusia en los años recientes, Lenin concluye que la clase obrera por sí misma, es decir, en el concurso de la propia praxis aislada de otras influencias externas. Como conclusión, el verdadero sujeto histórico dejaría de ser la clase obrera como pensaba Marx y pasaría a ser el partido. Esta teoría leninista de raigambre kautsquiana, criticada desde el primer momento por Plejánov, Trotsky y Rosa Luxemburgo, se convertiría a la muerte de Lenin y con el ascenso de Stalin en una concepción excluyente del partido de la Tercera Internacional. En una versión stalinista, el sustitutivismo se consuma a la perfección. El protagonismo de la clase pasa al partido, para pasar luego al comité central y luego finalmente al secretario general, cumpliéndose así
el sombrío vaticinio de Trotsky. Nos parece que la crítica de Sánchez Vázquez es pertinente, aunque pensamos que por momentos corre el riesgo de atribuir a Lenin algunas de las deformaciones de su pensamiento y su programa político sufrieran bajo el estalinismo como la conformación del marxismo-leninismo. Quisiéramos, por ejemplo, tomar en consideración el tema del agente histórico de la lucha contra la sociedad capitalista. Es cierto que la tentación sustitutivista está presente en el modelo leninista del partido, pero también lo es el hecho, tal como escribía Lenin en el prólogo arriba mencionado, la capacidad objetivamente máxima del proletariado para unirse en una clase se realiza por personas vivas, no se realiza sino en determinadas formas de organización. El protagonismo de la clase no es tal, no se expresa a través de algún tipo de acción colectiva. Esto se supone en el diseño de una organización con todos los riesgos que el sustitutivismo entraña. En este punto, podríamos decir que Lenin viene a corregir cierto optimismo antropológico presente de manera bastante clara en Marx, en este y en varios otros temas que sería muy largo examinar aquí. El pesimismo antropológico de un Maquiavelo que se presenta que las masas estaban dominadas por un humor quietista y que se conformaban con no ser humilladas ni explotadas en demasía, parecían estar más cerca de la verdad histórica que de la visión activista y proclive a la rebeldía proahijada por Marx. La propia experiencia de Marx y Engels en la Primera Internacional puso en evidencia, por otra parte, no solo que los problemas de la obstaculización de la conformación de la conciencia socialista, la apropiación de un bagaje teórico capaz de develar la estructura íntima de los mecanismos de explotación de la sociedad capitalista, entre los sectores obreros, sino también de las enormes dificultades que debía enfrentar la constitución de una expresión política unitaria de las clases populares, superadora de las fragmentaciones políticas preexistentes. En ese sentido, plantear la existencia de varios partidos obreros, como de hecho lo hicieran Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, no parece ser un cambio confiable para garantizar el triunfo de la ansiada revolución socialista que aquellos anhelaban. De hecho, si algo enseñaba la historia contemporánea de América Latina, es que la existencia de varios partidos obreros, lejos de potenciar las perspectivas de un salto revolucionario, parece condenar a las fuerzas populares a una sucesión interminable de derrotas y frustraciones de todo tipo. De todas maneras, Sánchez Vázquez concluye que el partido no es el fin en sí, sino un medio o un instrumento para la realización del proyecto socialista en condiciones históricas determinadas y no puede aceptarse, como no lo aceptó Marx, las tesis de un modelo universal y único de partido, y menos aún dentro del pluralismo político y social de una sociedad verdaderamente democrática. Afirmación esta sin duda acertada, pero que a nuestro entender fuera anticipada por el propio Lenin en el prólogo de En 12 años examina más arriba. Inciso B. Lenin, Weber y Robert Michels. Max Weber y Robert Michels. Dejando de lado las sugestiones, observaciones de Sánchez Vázquez, fijemos nuestra atención en los importantes desarrollos teóricos que las conciencias producían en esa misma época histórica. Lenin encara el problema del partido y su organización anticipándose en más de una década a lo que luego sería lugar común de la sociología burguesa, principalmente de las huellas de Max Weber, Robert Michels, y recordemos que las conclusiones a las que arriban estos grandes sociólogos no son diferentes a las que emergen del quehacer. La política se ha convertido en la sociedad burguesa en una profesión. Un partido político moderno requiere de políticos profesionales. Un partido revolucionario exige revolucionarios profesionales. Un partido del orden requiere también políticos de tiempo completo destinados a preservar los fundamentos de una sociedad injusta. La dominación política se ha convertido en algo demasiado complejo y sumamente importante en la sociedad capitalista como para dejarla en manos de aficionados.
Pocos autores fueron más lejos que Weber en esta condena al diletantismo de los políticos improvisados, sobre todo los que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de garantizar la perpetuación del orden social vigente. Nótese la duplicidad de los criterios del profesionalismo político que suscitara escándalo en la obra del revolucionario ruso aparece como una razonable conclusión empírica en la obra de los académicos alemanes enemigos del socialismo y amigos de la burguesía. Robert Michels añade un elemento más a esta caracterización de las nuevas formas de la política al insistir sobre la importancia de la organización y al sentenciar que en el fondo de la organización es poder. Un poder que se concentra en una pequeña oligarquía dirigente, de cualquiera que sea la naturaleza de la organización que se trate. De ahí que este autor formulara la ley de hierro de la oligarquía, que parece que debido a un conjunto de mecanismos intra y extraorganizacionales, el grupo dirigente de un partido o sindicato tendrá que perpetuarse en el poder y concentrarlo cada vez más en un círculo más reducido de integrantes. Habrá sido una mera casualidad que Michels haya llegado a una conclusión luego de un detallado estudio de la socialdemocracia alemana. De ninguna manera. El Partido Socialdemócrata Alemán era el partido no para los socialistas de comienzos del siglo XX, como Lenin, sino también para los sociólogos académicos que lo consideraban en vísperas de la Primera Guerra Mundial, como el prototipo más exitoso de partido político en la naciente era de la democracia de masas. Bajo esta perspectiva, en consecuencia, nos animaríamos a decir: lo que nace en la propuesta de Lenin es traducir al ruso el formato organizativo ya puesto y hecho normal en el país de los zares con motivo de la Santa Indignación. ¿O no había políticos profesionales en el partido alemán? ¿O no había acaso una impresionante burocracia rentada que le imprimía su sello en todas las actividades del partido, tanto al frente de la lucha económica como en la lucha política? En ese sentido, los trabajos más serios sobre la materia, principalmente el de Schorsk de 1983, no dejarán menor duda. Y el propio Weber se refirió al tema en sus análisis sobre la burocracia de las sociedades modernas. Planteó tesis sumamente pesimistas acerca de la inexorabilidad de la organización y su posibilidad de que ella constituya una verdadera jaula de hierro en donde sucumbirían todas las libertades. Un talante igualmente pesimista se desprende de la obra de Robert Michels, sobre todo en relación a las perspectivas de una organización que sea a la vez eficiente burocráticamente y democrática en su funcionamiento. Una de las palabras finales merecen la consideración de Max Weber sobre Lenin y en general el liderazgo comunista. Como es sabido, este autor no profesaba demasiada simpatía por las ideas socialistas. En sus distintos escritos sobre Rusia, a propósito de la Revolución de 1905 y luego en el periodo revolucionario abierto en febrero de 1917, Max Weber ignora olímpicamente el papel desempeñado por Lenin. Y pese a que éste demostró ser una especial sensibilidad para comprender y valorizar el papel de la organización y el profesionalismo político, sería en vano tratar de buscar alguna referencia bibliográfica, por sumaria que sea, la densa producción teórica del revolucionario ruso. En su voluminosa obra abundan expresiones muy críticas, cuando no abiertamente despectivas sobre los procesos revolucionarios y sus dirigentes, sobre todo alemanes. Así que en la biografía cuidadosamente compilada por su esposa de Weber, aparece diciendo que los soviets en Múnich y Berlín eran un carnaval sangriento que no merece nombre honorable de revolución. Habla de éxtasis revolucionario y dice que era una especie de narcótico que se había apoderado de las masas alemanas, que había pensado que esas masas completamente histerizadas y fanatizadas que pocos años después saludarían con fervor patriótico al Führer. Cuando estallan las insurrecciones en aquellas ciudades, Max Weber las califica de bandas insensatas, dirigidas por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, quienes según sus palabras merecían estar en un jardín zoológico y en un manicomio respectivamente ante el torbellino revolucionario
Aconsejaba que lo importante era sus líderes fuesen detenidos con la mayor rapidez posible, sin dejarles siquiera la posibilidad de defenderse de forma desesperada. Cuando poco después se enteró de los asesinatos de ambos, se limitó a comentar: Liebknecht incitó a la calle a la pelea. A la calle le ha matado. Max Weber. Pese a que estos lamentables comentarios, es posible afirmar que hay un hilo subterráneo que conecta las preocupaciones de Weber, Michels y Lenin, si bien los tres extraen conclusiones muy diferentes entre sí. Origen de la conciencia socialista. Pasemos a continuación a examinar brevemente el tema del origen de la conciencia socialista. Es sabido que las tesis del kautskismo leninista ha sido sometida a innumerables críticas. No obstante, los desafíos derivados de la misma siguen en pie. Es razonable suponer que en una sociedad como la capitalista, la conciencia socialista pueda florecer como resultado de la lucha de clases. Pese a la santa indignación que suscita la idea del agente exterior que introduce el socialismo en la conciencia popular, el asunto necesita examinarse con mayor meticulosidad posible. Siendo este un tema cuyo tratamiento excedería con creces los objetivos del presente escrito, vamos a limitarnos a formular algunos pocos interrogantes concebidos para estimular una reflexión sistemática sobre este asunto. Concibe comenzar haciendo un breve repaso de la historia de las luchas sociales bajo el capitalismo en el siglo XIX. El locus classicus de esto es Europa, patria del capitalismo. ¿Qué nos enseña esa historia? ¿Qué nos enseña que el proletariado europeo adquirió una fuerte conciencia de clase socialista? ¿Demuestra acaso que sus sectores crecientes de la clase trabajadora aprendieron de sus luchas y con sus luchas a conocer lo mejor del capitalismo, producto de un siglo de densas confrontaciones sociales? Surgió de los propios obreros de la concepción sobre la naturaleza y del orden social capitalista, los dispositivos mediante los cuales se produce la explotación y una visión clara de los mecanismos integrantes de la dominación de clase. La respuesta a todas estas interrogantes es negativa. Si nos adentramos en un similar análisis para el siglo XX, los resultados serían aún más decepcionantes. Habida cuenta del perfeccionamiento experimentado por la trama de la dominación ideológica de las clases dominantes, y si además salimos del entorno europeo y volvemos a nuestra mirada a América Latina, con sus prolongadas batallas en pos de la liberación y de nuestros pueblos, el veredicto no sería menos pesimista. ¿Qué conclusiones extraer? Que el desarrollo de la lucha de clases indudablemente enseña, pero que tales enseñanzas no son suficientes para adquirir una conciencia socialista, que a su vez señale con claridad las características opresivas y expoliadoras y predatorias del capitalismo, que identifique los contornos con una buena sociedad considerada no solo como deseable, sino también como posible y alcanzable en un plazo razonable. Rebelarse contra el amo no necesariamente convierte al esclavo en un enemigo de la esclavitud. La resistencia a la explotación capitalista no necesariamente hace que sus protagonistas accedan a una concepción socialista del mundo y de la vida. Creer que con la sola lucha basta para la construcción de la conciencia de clase, con todo lo que ella implica, es una profesión de fe romántica que tiene poco que ver con la vida política real. Esto nos coloca de bruces frente a dos problemas, dado que tales resultados producen, pese a la inalcanzable labor de los organizadores de la izquierda, que intentaron por diversos medios acelerar una toma de conciencia socialista entre las masas. Primero, porque nos sitúa ante la necesidad de evaluar realísticamente los mecanismos y los dispositivos de la manipulación y el control ideológico del que dispone la burguesía y que permite neutralizar los intentos de concientización promovidos por sujetos políticos contestatarios y, simultáneamente, consolidar un sentido común congruente con las necesidades de la reproducción capitalista. Nos parece que las visiones del marxismo clásico subestiman grandemente estos factores, en buena medida porque su desarrollo es, en términos generales, un fenómeno que adquiere dimensiones especiales a lo largo del siglo XX.
En ese momento, cuando los aparatos ideológicos de dominación burguesa adquieren una gravitación excepcional que los convierte en formidables obstáculos al desarrollo de la conciencia de clase de los explotados y oprimidos. Todo el tema de la hegemonía y de la dirección intercultural y moral explorado por Antonio Gramsci y el papel de la industria cultural examinado por la Escuela de Frankfurt apuntan precisamente en esa dirección y ponen de relieve la actualidad de las tesis kautskiano-leninista. Si antes la empresa de adquirir una conciencia de clase socialista era ardua y sumamente laboriosa, el capitalismo del siglo XXI, tal proceso se ha vuelto muchísimo más complicado. El papel de los medios de comunicación de masas ha sido, en este sentido, de una importancia extraordinaria a la hora de impedir el desarrollo de una conciencia socialista en masa cada vez más explotadas de la población. Segundo, la constatación de que arribáramos más arriba nos remueve a reconsiderar el papel de los intelectuales. ¿No nos parece temerario afirmar que el pensamiento del joven Marx se encuentra algunas raíces de lo que luego sería la tesis plenamente desarrollada por Lenin en el quehacer? En efecto, para el autor de El Capital, la sociedad capitalista es opaca, a diferencia de sus predecesoras, en donde los mecanismos de la dominación y la explotación eran transparentes y explícitos. En el capitalismo ellos se encuentran ocultos tras el velo del fetichismo y de la mercancía y de la alineación consubstancial de la vida política en el marco del Estado burgués. En sus textos juveniles Marx hablaba del rayo del pensamiento que fecundaba candoroso el suelo popular, es decir, la conciencia del proletariado. Un paisaje célebre de su obra sentencia que, así como la filosofía se encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado se encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Marx. Es una obra de Marx, una cita de Marx. Como bien observada Lenin, Estrada en Lenin, traducirá la filosofía, es decir, la conciencia, en la organización, en arma intelectual, a la que le es indispensable la espontaneidad material del proletariado. O que alguien piensa que esa mitad de la especie humana, que sobrevive con menos de $2 por día, se reúne en las condiciones siquiera mínimas para reflexionar sobre las causas profundas de su desdicha y acceder a una visión científicamente fundada en la naturaleza de la sociedad capitalista y de sus vías de superación. ¿Alguien puede seriamente creer que esa humanidad bombardeada a las 24 horas del día por los medios de comunicación de masas controlados por una aplastante mayoría de grandes monopolios capitalistas y con centenares de millones de analfabetos y miles de millones de analfabetos funcionales puede elevarse al nivel de reflexión y conciencia exigidos para dar finalmente vuelta a la página de la historia? O por otra parte, ¿quién dice que la conciencia socialista puede surgir desde el aire, desvinculada de las luchas obreras? Es más, podríamos objetar hasta el punto de la tesis kautskiano-leninista, no exagerada, de externalidad del supuesto agente externo, porque en verdad hasta el punto podríamos considerar que la obra de Marx y Engels como la de un elemento exterior al proletariado europeo. ¿Hubiera sido posible la creación de los fundadores del materialismo histórico sin luchas sociales que conmovieran a Europa durante gran parte del siglo XIX? Entonces, ¿hasta qué punto es esa producción en el campo de la teoría ideológica puede realmente considerarse una influencia externa al universo proletario? Enseñanzas de la historia reciente en América Latina. Echemos un vistazo por la situación de las luchas de clases en América Latina. En un caso de varios partidarios y movimientos sociales populares de la región demuestra que la pertenencia de las tesis leninistas. Esto no quiere decir, por supuesto, que el modelo de partido de Lenin proponía en 1902 pueda ser el paradigma organizativo de un movimiento de masas o un gran partido político del 2004. El mismo Lenin descartaba la eventualidad después de 1905, de manera que es inimaginable suponer que deberíamos, fieles a su legado teórico político,
Si propusiéramos esa fórmula más de un siglo después en condiciones muy diferentes a las que prevalecen en su tiempo, pero el modelo de partido ultra centralizado y forzado a actuar en la clandestinidad ya es anacrónico y por eso mismo impracticable. Y todavía hay algún elemento rescatable de las páginas del quehacer. Veamos. Eso no es necesario para las fuerzas de la izquierda contar con políticos profesionales. Los grandes partidos y movimientos populares de la región los tienen. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Sería ingenuo sostener que las fuerzas contestatarias deberían de conformarse con dirigentes que actuaran como tales en sus ratos de ocio y luego de una agotadora jornada de trabajo, de que esa manera pudieran hacer frente a la gigantesca tarea de organizar una alternativa superadora del capitalismo. Por otra parte, si la burguesía cuenta con un ejército de políticos profesionales, entendiendo por tales no solo a quienes están directamente involucrados en sus partidos, sino todo el enjambre de funcionarios, académicos, publicistas, comunicadores sociales, técnicos, expertos que operan políticamente, con una dedicación de tiempo. Y ahora solamente resta un breve recordatorio para la plataforma de YouTube, que todos los temas que nosotros estamos tratando aquí se hacen en el estricto sentido académico, histórico y con el propósito objetivo de profundizar en el aprendizaje de la historia universal, moderna y contemporánea. Muchas gracias y continuamos. Retomemos, veamos. Es necesario que las fuerzas de izquierda contar con políticos profesionales. Los grandes partidos y movimientos populares de la región tienen, no podía ser de otra manera. Sería ingenuo suponer que las fuerzas contestatarias deberían conformarse con dirigentes que actuaran como tales en sus ratos de ocio y luego de una agotadora jornada de trabajo, y que de esa manera pudieran hacer frente a la gigantesca tarea de organizar una alternativa superadora del capitalismo. Por otra parte, si la burguesía cuenta con un ejército de políticos profesionales, entendiendo por tales no solo a quienes están directamente involucrados con sus partidos, sino todo el enjambre de funcionarios, expertos que operan políticamente con una dedicación de tiempo completo para viabilizar, reforzar la denominación del capital. ¿Por qué no habría de intentar hacer lo mismo las clases subalternas y sus organizaciones políticas? De hecho, encontramos políticos profesionales en el Movimiento Sin Tierra y en el Partido del Trabajo brasileños, también en el Partido de la Revolución Democrática mexicano. No es un buen ejemplo. Y en la mayoría de los partidos de los movimientos sociales populares de izquierda de la región, aun cuando en muchos de los cuales se cultiva una fervorosa profesión antileninista. La experiencia de diversas organizaciones demuestra, a su vez, la importancia asignada a la educación política de masas. Esto básicamente impone el movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil, sin duda el más importante movimiento de América Latina, y por su gravitación nacional e internacional, por la índole y extensión de sus realizaciones, uno de los más importantes del mundo. La permanente campaña para educar a sus seguidores y al público en general ha sido un elemento decisivo para elevar la rebeldía espontánea de algunos sectores populares del campo a un nivel de conciencia y organización que les permita constituirse como un sujeto político relevante en la vida política brasileña. En general, en América Latina, la cuestión de la organización ha sido lamentablemente desatendida, mientras que la burguesía perfecciona incesantemente sus estructuras organizativas y extiende el alcance de sus operaciones coordinadas por todo el planeta. No deja de ser una cruel paradoja que la derecha haga permanentes esfuerzos por repensar y renovar sus diseños organizativos, al paso de algunos intelectuales de izquierda aconsejan archivar definitivamente toda la reflexión sobre el poder y el Estado, y que caen en eso de que Lenin adecuadamente llamaba en su época, y podemos todavía usar esa expresión hoy en día, en un ingenuo culto a la espontaneidad. Una paradoja
en una buena medida sirve para explicar al menos parcialmente las sucesivas derrotas experimentadas por la izquierda en las más diversas latitudes. No cabe duda de que se requiere una nueva fórmula política para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. El viejo modelo de partido leninista concebido para luchar en la clandestinidad contra el zarismo, o su canonización a manos de Stalin en la época de la Tercera Internacional, no son hoy abiertamente inadecuados, o son abiertamente hoy inadecuados. Pero desafortunadamente el partido de nuevo tipo esbozado en los escritos de Antonio Gramsci para las sociedades que constituyen eso se denomina Occidente y todavía no ha hecho su aparición. Y si lo hizo, cosa que dudamos, su concreción más acabada, el Partido Comunista Italiano, fundado por el propio Antonio Gramsci, demostró cabalmente los límites de una construcción basada en la acentuación completamente unilateral de uno de los instrumentos estratégicos, la conquista de la hegemonía en el seno de la sociedad civil. La historia italiana de la década de 1970 demuestra contundente que no hay una alquimia gracias a la cual una abrumadora hegemonía en el terreno de lo social y la cultura se convierta en poder político si es que no media una estrategia muy clara, radical y revolucionaria de poder. Ante la ausencia de la misma, la formidable hegemonía del Partido Comunista Italiano, PCI, había logrado construir una sociedad italiana y prosiguió su proceso de maduración hasta que, ante la postergación indefinida del movimiento vivificante de la toma del poder, inició un proceso de putrefacción que condujo al partido a su propia desintegración y al vergonzoso espectáculo del gobierno de Almena, emuló tardío del tacherismo aplicado en nombre de un supuesto comunismo ayordanado. Volviendo a nuestro tema, digamos que para concluir, si bien existen elementos embrionarios del movimiento de movimientos que resiste a la globalización neoliberal, lo cierto es que todavía hay mucho camino por andar, así como tenemos la firme convicción de que es hoy imposible aplicar el modelo organizacional contenido en el quehacer. Muchas de las reflexiones que allí están contenidas siguen siendo valiosas fuentes de inspiración para pensar en esta problemática en el momento actual. Lamentablemente en América Latina, sobre la herencia del quehacer está aún pendiente. Un libro muy interesante es el que en los años 60 escribiera el dirigente comunista uruguayo Rodney Arizmendi. Pese a su apego a ciertas fórmulas del marxismo-leninismo, el libro de Arizmendi tiene el mérito de someter a consideración un amplio abanico de problemas: la cuestión de las vías de la revolución, los problemas de la estrategia y la táctica en los movimientos insurgentes, la problemática de la organización política, que no pueden seguir siendo ignorados. No se vuelve la cuestión del poder simplemente proclamando su naturaleza pecaminosa y antidemocrática o negando su existencia, así como el imperialismo no se diluye porque le cambiemos el nombre y se llame imperio. En las fechas más recientes se publicó una muy interesante compilación a cargo de Werner Bonnefeld y Sergio Tischler, donde diversos autores examinan distintos aspectos del legado teórico político leninista y llegan a conclusiones bastante diferentes según los casos. Más allá de las críticas que les puedan formular en este intento, lo cierto es que los trabajos reunidos en este libro abren para una discusión que sería sobre una herencia teórica, práctica irrenunciable, y que sería además conveniente para proseguir en profundidad. En el momento que existe un optimismo por momentos tan ilusorios como el desenfrenado en la relación a la productividad, que los nuevos modelos organizativos del campo popular, una reflexión sería en torno al quehacer. Es un imperativo ineludible. De la discusión de sus tesis podremos aprender muchas cosas que seguramente potenciarían la claridad de los objetivos a perseguir mediante la movilización de las masas cada vez más amplias en la población. El lugar de Lenin en la historia de la teoría marxista. Bueno, quisiéramos concluir con una reflexión final sobre el lugar de Lenin en la historia de la teoría marxista.
En las páginas anteriores hemos resumido los principales aportes teóricos hechos por Lenin, de un modo que no se trata de repetir esos argumentos una vez más. Conviene, eso sí, insistir en que los desarrollos teóricos que le debemos al leninismo no se quedaron tan solo encerrados en sus libros. Si hay algo que caracteriza la obra de Lenin es la inescindible unidad que liga su quehacer teórico con la práctica política. Tal como George Lukács lo demuestra en su libro sobre Lenin, el fundador del Estado soviético es el gran teórico de la práctica y el gran práctico de la teoría. Sus contribuciones teóricas fundamentales sobre el Partido Revolucionario, el imperialismo y la Alianza Obrero-Campesina fueron, a su vez, efectivas guías para la acción, en tres coyunturas políticas muy concretas. A comienzos del siglo XX para combatir el revisionismo, en el periodo cercano a la primera Revolución Rusa de 1905 y por supuesto en la crisis revolucionaria general que estalla en febrero de 1917 y que culmina con el triunfo de la insurrección soviética en octubre de ese mismo año. Esta íntima relación en los imperativos de la acción revolucionaria y la reflexión teórica de largo aliento realiza en medio del vértigo revolucionario realizada en medio del vértigo revolucionario es la que nos da una de las claves de su permanencia como un clásico del pensamiento no solo marxista sino del pensamiento político en su sentido más amplio. Una nota de Quaderni della Carcere de Antonio Gramsci nos alerta acerca de las dificultades que acechan la difícil tentativa de bosquejar la naturaleza de la relación Lenin-Marx. En un pasaje luminoso de su obra, Antonio Gramsci sostiene que hacer un paralelo entre Marx e Illich para establecer una jerarquía es erróneo y ocioso. Ellos expresan dos fases, ciencia y acción, que son a la vez homogéneas y heterogéneas a la vez. Así, históricamente sería absurdo un paralelo entre Cristo y San Pablo. Cristo, Huetans y San Pablo, su organización, su acción, su expansión, ambos son necesarios en la misma medida. Por lo tanto, son en la misma estatura histórica. El cristianismo podría llamarse históricamente cristianismo paulinismo. Esa sería la expresión más exacta. Solo que la creencia en la divinidad de Cristo ha preludiado eso. Pero esta creencia también, ella es un elemento histórico y no teórico. Gramsci. Cita de Gramsci. La propuesta gramsciana, penetrante como de costumbre, abre sin embargo el campo para la innecesaria incertidumbre, una lectura sesgada de su texto, y hay que reconocer que la obra de Gramsci, por haber sido escrita en prisión y debiendo formular la censura carcelaria, ha prestado para las lecturas deformantes. Podría servir para abonar una tesis que rebajaría a Lenin a la condición nada desdeñable, por cierto, de un gran organizador revolucionario, un practicista extraordinariamente eficaz, pero indiferente ante las exigencias de los desafíos de la teoría. En conjunto, la obra de Gramsci, en particular sus referencias a Lenin en la elaboración de su teoría de la hegemonía y a la estrategia revolucionaria, jamás autorizaría a semejante conclusión. Pero hay que reconocer que en el pasaje arriba mencionado hay una ambigüedad nada conducente. Estatura histórica que Gramsci les asigna a Marx y a Lenin, algo completamente inaceptable para muchos marxistas. Y segundo, la idea de que un cristianismo paulinismo no debería de ser descifrada como expresando de conformidad de Gramsci como marxismo-leninismo, que mientras que él se hallaba en prisión iba tomando cuerpo en la Unión Soviética gracias a la obra de Stalin. En todo caso, retornando en comparación planteada por Gramsci, nos parece importante concluir este estudio introductorio examinando la interpretación sobre el tema. Aporta número 1 de los más importantes teóricos conservadores. Nos referimos a Samuel P. Huntington, quien en una de sus principales obras ofrece un iluminador contraste entre Marx y Lenin. Su visión es esclarecedora, sobre todo porque desde su perspectiva de derecha pone de relieve ciertas dimensiones del análisis que suelen pasar desapercibidas para los zurdos.
Por supuesto que no se trata de aceptar su peculiar mirada sobre la relación entre Marx y Lenin, sino de explorar facetas novedosas posibles para afinar nuestra comprensión del legado de este último. Según Huntington, el marxismo es una teoría del cambio social que ha sido refutada por la historia. El leninismo, en cambio, ha demostrado ser una teoría correcta de la acción política en sus propias palabras. El marxismo no puede explicar la conquista del poder por los comunistas en países atrasados como Rusia o China, pero el leninismo sí puede. El partido leninista que exige la conquista del poder no es necesariamente dependiente de ninguna combinación especial de fuerzas sociales. Lenin pensó sobre todo en una alianza de intelectuales y obreros, Mao en una coalición de intelectuales y campesinos. En una visión de Huntington, la superioridad del leninismo, el marxismo, es más que evidente. La clave para Marx es la clase social, la clave para Lenin es el partido político, en donde llega a una conclusión tan sorprendente como provocativa. Volvamos a la cita de Huntington. Lenin no fue discípulo de Marx, más bien fue el precursor de aquel. Lenin convirtió al marxismo en la teoría política, y el proceso paró a Marx sobre su cabeza. Marx fue políticamente primitivo y no pudo desarrollar una ciencia política o una teoría política porque no reconocía a la política como un campo autónomo de actividad. Lenin, en cambio, elevó una institución política, el partido, sobre las clases y las fuerzas sociales. Fin de la cita. ¿Hasta dónde llegó Lenin en este proceso? Según nuestro autor, el revolucionario ruso sabía muy bien que la conciencia de clase no brotaría espontáneamente del cerebro del proletariado. La conciencia revolucionaria es el punto de la inteligencia teórica. ¿Cómo un movimiento revolucionario es hijo de la organización política? Para Lenin, el partido es la institución crucial para que el proletariado conquistara sus fines históricos. Por eso no era solo idealizado. Según Huntington, el partido en Lenin era divinizado, y concluye nuestro autor que la preocupación obsesiva de Lenin por la problemática de la organización planteaba una verdadera paradoja. Mientras la mayoría de la izquierda desdeñaba los problemas organizativos, Lenin los glorificaba al punto que decía que nuestro método de lucha es organización. Este es su balance, el balance del refinamiento intelectual de las clases dominantes. Convendría tomar nota de sus provocadoras conclusiones y promover una nueva mirada, enriquecida desde la densidad histórica del siglo XX, en torno de la obra de Lenin y muy particularmente del quehacer. Ojalá que esta introducción logre motivar a los lectores para acometer dicha empresa. Leer el libro del quehacer. Buenos Aires, septiembre de 2004, el académico argentino, comentarista radical, Atilio Borón, autor de este estudio, con el cual finalizamos las lecturas sobre él. Bueno, finalmente me gustaría pedirte que si te gustó este contenido, me hagas el grandísimo favor de regalarme un like. Si se puede, suscríbete al canal, voy a estar subiendo textos similares a estos y análisis personales sobre situaciones de coyuntura que te pueden servir a entender muchas cosas, y pues recomienda el canal si es que te gustó esto. Saludos, gracias.